El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, la situación actual y cómo podemos hacer seguimiento de estas pacientes. A manera de introducción, el tratamiento quirúrgico de los tumores de mama ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Entonces, pasando de ser un procedimiento muy agresivo donde se resecaban casi que costillas, los pectorales, y era un tratamiento muy mutilante, ha pasado a ser una cirugía un poco menos radical en lo que es la mastectomía, entonces era antes muy mutilante. De eso la mastectomía clásica radical era la que quitaba los pectorales, incluso hasta ganglios del cuello. Hasta llegar ahora a nuestro presente, una cirugía cada vez más conservadora, enfocada en disminuir el impacto psicológico de este padecimiento, que imprime pues en las pacientes bastante carga psicológica. Para que me entiendan, la mastectomía, aquí les voy a poner un cuadro como de resumen de cómo hemos pasado de unas cirugías muy radicales a unas cirugías mucho más conservadoras, incluso ya estamos haciendo mastectomías subcutáneas. Entonces, acá está de qué o qué es lo que se quita o qué es lo que se realiza cuando se está haciendo pues la cirugía. Entonces, la mastectomía radical, empecemos por esta, que fue la primera que se hizo, esta fueron las primeras cirugías que se realizaban, eran, no sé si han escuchado el término de Hastel, eran unas cirugías muy, muy radicales porque tenían, mira, aquí podemos ver extirpación de la glándula mamaria, se llevaban los pectorales, el vaciamiento axilar en los 3 niveles, incluso cogía ganglios de la mamaria interna, ganglios supraclaviculares y hacían una desarticulación acromioclavicular. En las que hacían desarticulación acromioclavicular, ganglios supraclaviculares y ganglios de la mamaria interna, se llamaba la cirugía de Prudente. Esta cirugía actualmente no se realiza, es una cirugía pues bastante radical y se pensaba que con esta radicalidad el cáncer pues se podía curar o se podía mantener estable. Pero después empezaron a ver que estas pacientes, a pesar de hacer cirugías de Prudente o radicales, por ejemplo, las que les estoy mostrando del vaciamiento y los pectorales, o radicales ampliadas donde cogían los ganglios supraclaviculares o súper radicales, no tenían ningún beneficio en las pacientes porque las pacientes finalmente morían de metástasis, ya sea pulmonares, cerebrales, o tenían recaídas nuevamente sin ningún tratamiento. Entonces, cada vez la radicalidad ha venido en disminución. Realmente la cirugía que de pronto se puede realizar en algunos momentos es mastectomía radical, pero la de Prudente y la superradical, la radical ampliada, pues ha entrado en desuso. ¿Por qué se realizan las radicales? Las radicales se realizan casi siempre con una expectativa higiénico-paliativa en pacientes que tienen unas enormes masas, en donde se necesita mejorar un poco la calidad de vida de las pacientes. Pero en muchas ocasiones estas pacientes ya con masas tan grandes tienen un riesgo altísimo ya de tener metástasis a distancia. Entonces aquí las radicales serían se extirpa la glándula mamaria, los pectorales mayor y menor y se hace el vaciamiento de los 3 niveles. Estas masas es más que todo las que van pegadas o se pegan a los pectorales, pero los pectorales pues ahorita vemos una fotografía que se pueden realizar pues desprendimiento de estos y resecarla más. Entonces, pues realmente la radical es la que se utiliza en algunas ocasiones y de pacientes muy seleccionadas. Pero las que más se realizan entonces sería la mastectomía que ustedes han escuchado, radical modificada. ¿Por qué es modificada? Pues porque no nos llevamos los pectorales, sino solo sacamos la glándula mamaria, hacemos un vaciamiento axilar, o sea, quitamos los ganglios de la axila en niveles 1 y 2. En Estados Unidos lo que se hace, nosotros
acá como escuela realizamos el vaciamiento de los 3 niveles, pero en Estados Unidos han optado por cuando no se observa compromiso del nivel 1 y 2, pues no realizar el nivel 3, porque el nivel 3 pues trae un poquito más de morbilidad en cuanto a que produce el linfedema. Igual la mastectomía con vaciamiento axilar se produce un porcentaje de un 15% de presentar linfedema posterior al vaciamiento. Incluso las pacientes pueden presentar linfedema después de 5 años o 6 años. Entonces eso es para la mastectomía radical modificada. Y en la mastectomía simple lo único que se quita es la extirpación de la glándula mamaria, no se realiza no se tocan no se hace vaciamiento axilar, en algunas ocasiones puede ir acompañada de ganglio centinela, entonces solo se quitaría 1 o 2 ganglios, pero no se llevaría todo el vaciamiento axilar, porque en el vaciamiento axilar pueden salir entre 20, 13 o más de 10 ganglios. Entonces, esta mastectomía simple solo se reseca la glándula mamaria. La mastectomía subcutánea es una mastectomía muy nueva que se realiza. Es una mastectomía donde se preserva toda la piel, porque las otras se realizan incisiones con márgenes amplios de donde se masa. Pero en esta, entonces, solo se conserva toda la piel y se puede conservar el complejo areola-pezón. La mastectomía subcutánea siempre tiene que estar acompañada por reconstrucción mamaria, ya sea que le coloquen un implante o que le roten un músculo dorsal y pues hagan un relleno allí de la piel, pues porque sin reconstrucción mamaria por parte del equipo de cirugía plástica, pues no se puede llevar la paciente a mastectomía subcutánea y tiene unas claras indicaciones. Entonces la mastectomía subcutánea se puede realizar en tumores muy tempranos, tumores menores de 5 centímetros, lo que no tengan compromiso axilar clínico, idealmente, y estas pacientes que no hayan recibido radioterapia previa, casi siempre es muy buena para las pacientes con sea in situ, porque sabemos que son casi curables en un 90%, que sean multicéntricos, entonces uno podría practicar una mastectomía subcutánea o en estadios muy tempranos, 1 y 2, pero por ejemplo para 3A, 3B, pues no se puede realizar porque ya tienen compromiso a veces de piel, entonces pues estaría contraindicada, pero para pacientes con estadios muy tempranos pues ya podemos realizar mastectomía subcutánea. Entonces ahí vemos cómo hemos pasado de la radicalidad a cirugías cada vez mucho más conservadoras en cuanto a la mastectomía. Aquí entonces les muestro cómo se realiza o cómo se ve la mastectomía. Mira, aquí tenemos el músculo pectoral, era cuando les decía que era una mastectomía radical. Ahí se desinserta el músculo pectoral y se saca el músculo pectoral mayor y pectoral menor para que pueda salir la gran masa, pues que en ese momento se da, si es que se da. Aquí tenemos la preservación de siempre los vasos, están las venas axilares con sus paquetes, que los que uno debe conservar son el toracodorsal, muy importante porque esos pueden ir para futuras reconstrucciones, hay nervios que se deben conservar allí que son muy importantes porque pueden dar escápula alada. Ahí pasa también el nervio del toracodorsal y el de Charles Bell, que va pegado al tórax. Ese se debe conservar, es muy importante porque produce la escápula alada cuando se lesiona. Así uno quite los pectorales, tiene que conservar o tratar de conservar esos nervios porque pues va a producir mucha disfunción en las pacientes. Y pues esto es como para una visualización de cómo sería más o menos la cirugía en este tipo de pacientes. Eso es en cuanto a la mastectomía. La cirugía conservadora, históricamente, pues inicialmente sabemos que se hacían solo mastectomías, pero unos estudios muy importantes de Veronesi y de Veronesi y Fisher, que hicieron que viéramos que la cirugía conservadora se podía realizar. ¿Por qué? Porque ellos tomaron pacientes
no las llevaron a mastectomía y compararon las pacientes que les realizaban mastectomía versus las pacientes que se les realizaba cirugía conservadora. O sea, cirugía conservadora sería solo sacar el pedacito de tumor sin quitar el seno, y las llevaban, las pacientes que se les sacaba el tumorcito las mandaban a radioterapia. Pues se dieron cuenta que la mastectomía versus la cuadrantectomía que se llevaba a radioterapia daba excelentes resultados en cuanto a supervivencia. Las pacientes no recaían más, o sea, recaían igual así les quitaran el seno o no les quitaran cuando se llevaban a cuadrantectomía, con unas indicaciones específicas. Entonces, aquí nos dimos cuenta de que las pacientes finalmente se podían conservar el seno sin necesidad de quitarlo y tenían los mismos beneficios que quitarlo. Fueron los estudios que fueron los NSABP, que fueron importantes y que cambiaron pues mucho la historia pues de la cirugía en cuanto a radicalidad. Entonces es muy importante, después de que se dieron cuenta de que podían hacer cirugías conservadoras, cuáles eran, y estos son los criterios aún que nosotros tenemos. Esto es sacado de las guías del Instituto Nacional de Cancerología, de cuándo se debe o cuáles son las indicaciones para conservar la mama y cuándo no se debe conservar y cuándo se debe llevar a mastectomía. Entonces, tienen que cumplir una serie de criterios para ser llevadas a cuadrantectomía o a cirugía conservadora, que tengan una adecuada relación seno-tumor, o sea, que no sea una masa gigante con un seno muy chiquito porque produciría deformidad, entonces allí iría para mastectomía. Garantía de radioterapia adyuvante siempre, porque sabemos que los estudios que se realizaron fueron en pacientes que se compararon cirugía conservadora con radioterapia versus mastectomía. Las pacientes que no reciben, eso es muy importante para ustedes saberlo, porque tenemos la gran dificultad, por lo menos aquí en Cali, de que las pacientes, yo las opero y la radioterapia se las dan a veces muy tardíamente, se demora mucho, no sé si sea el procesos administrativos, y la radioterapia termina dándose 8 meses después, y sabemos que el tiempo vital de las pacientes son mínimo, o sea, máximo 6 meses para que tengan beneficios. Si no, esos pacientes que no se les da radioterapia y se les hace cirugía conservadora, van a recaer en un 50%, o sea, es altísimo. Nada se gana uno con operarla si no tienen radioterapia. Entonces, siempre garantía de radioterapia adyuvante. Debe ser siempre realizado por un cirujano oncólogo o mastólogo. Pues no se puede realizar idealmente pues cirugías de cáncer por otras especialidades, sino que tengan el buen conocimiento pues del tratamiento de esto. No pueden estar en embarazo o tener enfermedades autoinmunes, porque las pacientes embarazadas, como no las podemos llevar a radioterapia, o con enfermedades autoinmunes que la radioterapia puede hacer que se activen enfermedades autoinmunes, entonces pues es difícil llevar a cirugías conservadoras a estas pacientes, a menos de que sea una embarazada que ya esté en la última semana de gestación y que vaya a tener el parto y que después se pueda operar y dar radioterapia. Eso sería otro caso, pero pues si mientras estén en embarazo, pues no. No antecedente de irradiación previa de la mama o el tórax. Hay pacientes que tienen linfomas y han estado irradiados previamente, entonces pues es contraindicación. Y lo otro es muy importante, que no tengan microcalcificaciones sospechosas difusas, o sea, porque estas microcalcificaciones muestran que son tumores multicéntricos, quiere decir que están en varias partes del seno, o sea, en varios cuadrantes de la mama, entonces también serían para mastectomía, entonces no se puede conservar el seno. Y lo otro es que siempre se tenga un adecuado resultado estético, o sea, no es sacar la masa y que el seno quede pues completamente deforme, porque si no es mejor quitarle el seno y hacerle una reconstrucción a la señora, ya sea tardía o pues tempranamente, dependiendo del tumor. El manejo quirúrgico axilar, antes como vimos se hacían unos vaciamientos axilares, incluso se hacía vaciamiento del cuello, pero con una serie de estudios que se dieron nos dimos cuenta que podemos hacer solo el muestreo del ganglio. Esto se llama ganglio centinela. ¿Cómo se realiza? Se manda a la paciente para medicina nuclear, allí le aplican un medicamento que se llama tecnesio, ese tecnesio va a migrar, ese medicamento migra y se conecta con el primer ganglio. Ese ganglio puede estar positivo o no, pero nosotros con una gama sonda
nos vamos y lo sacamos radio guiado y sacamos el ganglio que ha marcado el tecnesio. Y eso se manda a patología y el patólogo analiza si dio positivo o negativo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Pacientes con carcinoma in situ, que se les va a realizar mastectomía in situ, y porque estas pacientes cuando se saca la mama, se puede ver que cuando se sacó da un tumor invasivo, y ustedes saben que el invasivo siempre tiene que tener o se debe tener ganglio centinela. Entonces, pues si ya se ha hecho mastectomía, no se podría realizar el ganglio centinela. Por eso el carcinoma in situ que va para mastectomía debe llevar ganglio centinela. Tumores menores de 5 centímetros, que sean estadios tempranos y que los ganglios no sean palpables, o sea, que tenga axila negativa. Esas son las indicaciones para realizar ganglio centinela. ¿Y por qué menores de 5 centímetros? Porque los estudios que han mostrado, las pacientes todas tenían tumores menores de 5 centímetros y las pacientes mayores de 5 centímetros tienen un porcentaje muy alto de que ya tengan compromiso axilar, más del 60%. Por lo tanto, tumores mayores de 5 centímetros pues no se deben realizar ganglios centinela, sino que debe ir directamente a vaciamiento axilar. En cuanto al manejo quirúrgico, hemos avanzado aún más en el tratamiento del manejo de la axila, porque ya ni siquiera con que sea positivo el ganglio, entonces las pacientes se llevan a ganglio centinela, posteriormente se revisa la patología, si es positivo se iban para vaciamiento axilar, o sea, se quitaban todos los ganglios, pero nos dimos cuenta que incluso si las pacientes tienen ganglio positivo, se pueden beneficiar de no realizar vaciamiento axilar. Entonces, estos son los criterios para no realizar vaciamiento axilar en las pacientes, porque sabemos que el vaciamiento axilar causa gran morbilidad en las pacientes. Entonces, estos son los criterios. Las pacientes que tengan un ganglio positivo y que se pueda omitir el vaciamiento axilar serían pacientes que no tengan tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, no más de 2 ganglios centinelas positivos y que no tengan invasión extracapsular, sin ganglios palpables inicialmente, tumores menores de 5 centímetros, y se deben asegurar que las pacientes deben darse radioterapia adyuvante, o sea que hemos visto cómo vamos mejorando cada vez más en el manejo de la axila, de que pasamos a que todo el mundo se le hacía vaciamiento, después a todo el mundo hacerle vaciamiento cuando era ganglio positivo, y ahora ya estamos seleccionando pacientes con ganglio positivo para que no vayan a vaciamiento. Entonces evitamos y disminuimos mucho la morbilidad de linfedema y dolor posterior al tratamiento. En cuanto al manejo quirúrgico axilar, entonces estas pacientes, como ya les dije, algunas pacientes se benefician incluso de cuando tengan axila positiva, no realizarles, o sea, cuando uno les palpa los ganglios y piensa que están enfermos esa parte, incluso se pueden beneficiar de no realizar vaciamiento. Eso es incluso un mayor avance, pero tiene unos criterios, y esto no se está realizando actualmente porque faltan todavía estudios o sea, faltan estudios y conclusiones para poder realizar esto y haber realizado un seguimiento de las pacientes, pero aún no está. Pero estos serían los criterios si en el futuro se realiza. Se debería realizar con tamaños tumorales de tumores menores de 5 centímetros. Se debería dar ¿qué significa agente dual? Pues que se coloca el tecnesio, y además de eso se pone un medicamento que se llama azul de metileno en el pezón, se aplica eso migra y también va al primer ganglio. Entonces serían esquema dual, o sea, el tecnesio, que sería el que marcaba el ganglio centinela, y 2, el azul de metileno. Eso ayuda a aumentar mucho la sensibilidad de la prueba. Y lo otro es que tenga más de 2 ganglios centinelas con inmunistoquímica negativa para compromiso macro o micrometástasis. Entonces, estas serían pacientes que se podría realizar ganglio centinela post quimioterapia en axila positiva. Y muy importante hablar de los márgenes, porque los márgenes dan un pronóstico para recaída en la mama. Entonces, siempre se debe optar cuando se hace una cuadrantectomía, realizar unos márgenes quirúrgicos que ya están estandarizados. Esto se discutió muchos años, pero finalmente nos dimos cuenta que en el in situ el margen mínimo en una patología, cuando ustedes ven, tiene que ser mayor de 2 milímetros, se dice que es claramente negativa. Menores de 2 milímetros es un borde en un margen insuficiente que debe ampliarse, porque si no se realiza, o sea, no se lleva ampliación de márgenes, la paciente puede tener un riesgo de recaída de alto,
Y en el infiltrante se llegó a la conclusión de no tocar la tinta china. Eso es claramente negativo. Estos márgenes son importantes porque definen mucho la recaída de las pacientes cuando se dejan positivos. Entonces, finalmente, con todo el avance que hemos visto que cada vez hacemos menos vaciamientos axilares y más ganglios centinela, eso se aplica para pacientes obviamente con estadios tempranos, porque sabemos que los estadios avanzados siempre se debe realizar vaciamiento axilar. Entonces, lo último, la decisión que se va, o lo que se está haciendo ahorita es tratar incluso de ni siquiera realizar ganglio centinela, porque la pregunta es si nosotros necesitamos más información que nos dé el ganglio centinela. Actualmente, el factor más importante del pronóstico de las pacientes es el compromiso axilar, pero nos hemos dado cuenta, y con el avance de tantos medicamentos sistémicos y todo, que de pronto el ganglio centinela no nos va a dar tanta información para dar tratamiento a las pacientes. Entonces cada vez va a entrar en más desuso la cirugía axilar. Obviamente en este momento se va a realizar, pero pues si hablamos de futuro, el futuro probablemente es que ni siquiera se realice o se toque la axila, incluso con todos los tratamientos de radioterapia cada vez menos agresivos y con tratamientos sistémicos más efectivos para las pacientes. En cuanto a la periodicidad o cómo se debe hacer un seguimiento de las pacientes, es muy importante siempre cuando las pacientes van a controles realizar un examen clínico adecuado, siempre revisar que no hayan signos de recaída, o sea, cualquier cicatriz gruesa que se vea, engrosamiento o crecimiento nuevo, o en axila palpar ganglios o algo así, las pacientes deben ser inmediatamente remitidas porque pues se puede pensar en que la paciente tenga una recaída en la mama o axilar. Entonces, siempre es muy importante un adecuado examen clínico de la paciente. Inicialmente, cada 3 meses a 6 meses, durante los primeros 2 años se debe realizar siempre el examen clínico, o sea, la paciente debe visitarnos cada 3 a 6 meses. Después de ese tiempo se puede ya espaciar a cada año o cada 6 meses y después cada año. Y después anualmente siempre la paciente tiene que ser seguida por el oncólogo y por el cirujano mastólogo. ¿Qué se debe solicitar siempre? Pues si la paciente tiene mama, se realizan mamografías anuales, y siempre que se va a pedir una mamografía después de cirugía, tiene por lo menos que haber completado el año de operada. No se puede pedir antes porque si no sale alterada. Entonces, anualmente siempre se realiza. La resonancia magnética tiene o sea, se manda mamografía y ecografía. La resonancia magnética solo tiene unas pocas indicaciones, casi siempre no se pide. A menos de que la paciente no se haya quitado los senos y tiene una mutación BRCA1 o BRCA2, alguna cosa de esas, pero realmente casi siempre es mamo y ecografía. Lo otro es siempre pedir la citología vaginal, aprovechar siempre esas pacientes para hacerles tamizaje. Y es muy importante porque nosotros damos tratamientos a veces que producen osteoporosis, entonces las pacientes que están con letrozol, anastrozol o inhibidor de aromatasa deben tener una densitometría ósea para mirar si no hay osteoporosis. Eso sería en cuanto a la revisión. Lo otro es que siempre se deben controlar las comorbilidades que pueden incrementar el riesgo de cardiotoxicidad, porque ustedes van a recibir pacientes en seguimiento que puedan tener cardiotoxicidad por las quimioterapias. Entonces, siempre estar muy pendientes ustedes de que no presenten hipertensión arterial, porque son pacientes con mayor riesgo de presentar comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, alteración del metabolismo de lípidos. Incluso esos pacientes pueden ser más obesas, tener alteración grande. Lo importante, el control del peso en estos pacientes, porque el riesgo es casi un 30% cuando son obesas o cuando tienen sobrepeso versus las pacientes que no tienen sobrepeso. Entonces es súper importante estar siempre pendiente de todo esto. Siempre promocionar estilos de vida saludable, decirle, señora, si usted se engorda, si usted fuma, si usted no controla su peso, si usted no hace ejercicio, usted tiene un riesgo casi del 30% de recaer. O sea, eso es muy importante, más que el medicamento que le damos o lo que hacemos, es muy importante la función de la paciente allí, porque si ella no se cuida, pues probablemente va a volver a recaer.
A veces se necesita remitir al cardiólogo cuando han presentado cardiotoxicidad, insuficiencia cardíaca congestiva. Pueden llegarles pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a quimioterapia. Importante es que las pacientes que toman tamoxifeno, ustedes siempre tienen que estar pendientes de que no presenten trombosis o TEP, porque tienen un riesgo aumentado, y lo otro es que también cuando cuando toman tamoxifeno tienen un riesgo de presentar cáncer de endometrio. Entonces, si llegan a presentar un sangrado, esas pacientes deben tener una ecografía pélvica transvaginal para valorar el espesor del endometrio y poder saber si no hay cáncer de endometrio o descartar eso. Entonces, estos serían como las claves que ustedes deben tener para controlar las pacientes cuando vayan anualmente con ustedes, saber que tienen que tener todos estos exámenes y cuándo remitir a las pacientes. Muchas gracias.